Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, una vez más te damos gracias por las escrituras. Gracias por haber inspirado a hombres tuyos para, en una forma objetiva, darnos tus mandamientos, tu palabra, tu voluntad, para darnos en una forma clara y precisa quién tú eres, cómo tú eres, quiénes somos nosotros, cómo tener una relación contigo, cómo podemos reconciliarnos contigo. Todas estas verdades gloriosas que encontramos en el Evangelio. Gracias porque no nos lo dejaste al azar o a la suerte de poderte conocer o no. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es esta la cual vamos ahora a exponer, vamos a abrir, vamos a estudiar bajo la dirección de tu Espíritu, bajo la administración de tu Espíritu. Y que esta, Padre, nos pueda santificar, edificar a nosotros, los tuyos, y a los que no son tuyos, por tu gracia, por tu Espíritu y por la exposición del Evangelio, que tú le dé la vida eterna, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, entonces en Colosenses, como le dije en nuestro estudio, los días miércoles, nos hemos quedado en el versículo 14 del capítulo 3. O sea que vamos a retomar nuestro estudio de Colosenses en el versículo 15. En el versículo 15. Y vamos a leer desde el versículo 15 al 17. 15, 16 y 17. Y dice así. Los pueden leer juntos conmigo en voz alta, si así desea. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado. Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Él. Hermanos, miren, hace varios años, conocí a un joven, relativamente hablando, esto quiere decir que tenía menos de 60, estaba siendo operado de cataratas en Acre Casa, en donde yo trabajo. Él estaba hablando con el anestesiólogo, el cual es creyente, y él le confesó a él, a Dr. Oliver, que él era budista, que él seguía el budismo. Y en la conversación que yo estaba allí escuchando, me di cuenta que el muchacho estaba abierto para escuchar, ¿no?, de la palabra y compartir de su fe y escuchar de la fe de Dr. Oliver. Entonces, yo me le acerco. Para esto ya él tenía anestesia, ya estaba en el ojo, no podía ver del ojo, tenía el otro ojo con un palcho. Entonces, para serle honesto, hacerle el cuento prácticamente completo a usted, él no podía ver si no era Dr. Oliver. Él estaba, cuando yo me le acerqué, al final me di cuenta que él estaba bajo la impresión que yo era Dr. Oliver. Pero bueno, anyway. Y la pregunta fue acerca de Buda. ¿Quién era Buda?
Y en la conversación con él me di cuenta que él no tenía ni la más mínima idea de quién era Buda. Ni la más mínima idea. Y interesantemente, sabía yo más de Buda, terminé yo explicándole quién era Buda y qué fue lo que pasó en su vida, que lo llevó a vivir como un monje, etcétera, etcétera. Y él no tenía ni la más mínima idea de quién Buda era. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque usted puede ser de cualquier religión, como Buda o el Islam, y no necesariamente tiene que saber acerca de la vida de su fundador. Con el cristianismo es totalmente diferente, porque el cristianismo es Cristo y Cristo es el cristianismo. Una persona que sea creyente en Cristo Jesús es una persona que se ha dado a la tarea de aprender quién Cristo es y seguir su ejemplo. Por supuesto que no solamente, pero en esencia eso es lo que es un discípulo de Cristo, una persona que va a Cristo y aprende de Él y se somete, por supuesto, a Él. Las escrituras son cristocéntricas. No importa prácticamente dónde usted abre la Biblia, usted va a ver, usted va a aprender acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El libro por excelencia, yo diría, que nos enseña que Cristo no solamente es la esencia del cristianismo, que es el centro del cristianismo, sino que es el centro del universo. Cristo es el centro del universo. El libro por excelencia que nos enseña esto es Colosenses. En Colosenses nosotros podemos aprender que Cristo es Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es el sustentor de la vida. Vean conmigo, por favor, al capítulo 1 para simplemente leer lo que yo le quiero comunicar. Le leo y así lo hago mejor. Miren, Colosenses 1, desde el versículo 15. Y Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, o sea, en Cristo, subsisten, ¿no? En otra palabra, las Escrituras y Colosenses nos enseñan que el Señor Jesús, que Cristo Jesús es Dios, que Cristo Jesús es el Creador, el sustentor y dueño absoluto de todo lo creado, visible o invisible, que todo fue creado por Él y para Él. Hermanos, Cristo es el centro del universo. Para algunos de ustedes, esto tal vez mala noticia, porque si usted está fuera de Cristo, usted es el centro de su universo. Pero esa no es la realidad. La realidad, lo crea usted o no, lo acepte usted o no, Cristo es el centro del universo. Cristo es el creador y dueño absoluto de todo lo creado. Ahora, antes de seguir, permíteme hacerle una pregunta. Si Cristo es el creador y por lo tanto dueño absoluto de la creación, ¿no es Él y solamente Él el que tiene la potestad, el derecho de hacer con la creación según su voluntad? Claro, por definición, si Él es el creador y dueño absoluto de toda la creación se debe dar a Él, simplemente. Miren, las Escrituras enseñan, como vimos la semana pasada, que Dios creó todo. Dios creó los seres invisibles, o sea, los ángeles.
Dios creó también a Satanás, al diablo, la serpiente antigua. Dios creó el hombre, Dios creó la creación, por supuesto, Dios creó al hombre. Pero el hombre, antes de eso se rebeló Satanás. Se rebela Satanás contra Dios y con él una gran parte de los ángeles se rebelan. Y es lo que llamamos, ¿cómo llamamos a los ángeles caídos? Demonios. Esos son los demonios. Los demonios no son más que ángeles caídos. Ángeles que junto con el diablo se rebelaron contra Dios. Y Dios lo lanzó de su presencia. No, Dios lo juzgó. Ahora bien, después entonces Dios crea también al hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer tristemente hacen lo mismo. Se rebelan en contra de Dios. Llega un día en que ellos deciden rebelarse contra de Dios, desobedecer a Dios, amarse a sí mismos antes que Dios. Y fíjense, lo que hacen es que empiezan con poner su palabra en tela de juicio. Satanás se acerca a él y dice, con que Dios os ha dicho. Y eso sigue siendo la misma forma, en esencia, a través del cual el hombre se rebela contra Dios. No creyendo a su palabra, El hombre desobedece y Dios declara un juicio, en este caso ahora contra el hombre y la mujer, contra la humanidad. Pero si ustedes lo saben, que no es solamente un juicio contra la humanidad, por supuesto que también un juicio en contra, una maldición en contra de Satanás, pero también un juicio en contra del universo, de toda la creación. Toda la creación ahora, hermano, está bajo la condenación, bajo la maldición, bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Por eso ustedes cuando leen en Romanos capítulo 8, ustedes van a ver que no solamente nosotros, los hijos de Dios, gemimos por la venida del Señor Jesucristo, por la restauración de todas las cosas, pero dice Romanos 8 que la creación también gime por la venida, ¿no?, de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Para hacer qué? Para ser restaurada, Pero lo que yo quiero que usted vea, que en Colosenses y en las Escrituras completas, nos dicen que enseñan que el Señor Jesucristo, o Dios a través del Señor Jesucristo, con su sangre, trajo a redención o paz, reconciliación a todas las cosas. Cuando las Escrituras hablan de que la sangre del Señor Jesucristo es la reconciliación de todas las cosas, no solamente está hablando del hombre. El universo también va a ser reconciliado con Dios. El universo mismo va a ser reconciliado con Dios. Toda la creación va a ser reconciliada al final de la venida del Señor Jesucristo. Por supuesto, eso no implica que aquellos que mueran sin Cristo, en su rebeldía contra Dios y su palabra, van a ser salvos. Absolutamente no. Y le digo esto porque yo quiero que ustedes tengan una idea o un entendimiento más amplio de lo que la salvación es. La salvación implica la restauración de todas las cosas, la reconciliación de todas las cosas, no la reconciliación entre el hombre o el creyente y Dios solamente. Ahora mismo todo está en caos, la creación completa por causa del pecado, y Dios va a traer restauración y reconciliación con todas las cosas creadas. Por lo tanto, la reconciliación, hermanos, es algo a centrar en el cristianismo. Cuando llegamos a Colosenses capítulo 3, como yo siempre le he dicho, todas las cartas paulinas tienen el mismo estilo o forma o división. ¿Cómo están divididas? ¿O en qué estilo o forma él lo hace? Bueno, la primera parte de todas las epístolas paulinas lo que nos hacen es que nos dicen quién y qué Jesucristo es o hizo. ¿Quién Jesucristo es y qué hizo? En la segunda parte de todas las cartas paulinas, y esto es casi el Nuevo Testamento entero, estoy exagerando un poco, pero es gran parte del Nuevo Testamento, eso es lo que enseña. ¿Quién Cristo es y su obra
Y entonces después va a la implicación de esta parte. Por lo tanto, ¿cómo se debe ver esto en nuestras vidas? Hermanos, entonces, si la reconciliación es el centro del plan de la salvación de Dios, la reconciliación debe tomar prioridad en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, porque eso es exactamente lo que Pablo comienza a hacer en Colosenses 3. Si no, vengan conmigo para que usted pueda ver, porque en Colosenses 3, él comienza entonces con cómo se debe mostrar, cómo se debe ver esta reconciliación entre nosotros, en su pueblo. Y él comienza, podríamos decirle el versículo 5, 3, 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Y da una lista de pecados que debemos de hacer morir. Pero vengan conmigo el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, Y dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren lo que dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Así, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Él dice, en el cuerpo de Dios no puede haber guerra. En la iglesia debe de exhibirse en su mayor manifestación posible la reconciliación, el llevarnos bien los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el amarnos, por supuesto, los unos a los otros. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, por qué las escrituras nos dicen, nos llaman una y otra vez a soportarnos los unos a los otros? ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo encontró necesario dejarnos escrito en su palabra una y otra vez que nos debemos de soportar los unos a los otros? Prácticamente. Sí, es cierto que somos como un solo cuerpo, pero la implicación o lo que detrás de esto no es que somos un solo cuerpo. Sí, bueno, yo utilizaría una palabra un poquito más exacto, porque vamos a pecar los unos a los otros. Y va a ser necesario perdonarnos y soportarnos los unos a los otros, hermanos, ¿no? Miren, comenzamos ya, si usted está escribiendo nota, permíteme decirle cuál es el título del pensamiento o de esta parte del mensaje. Es que la paz de Dios gobierne, que la paz de Dios gobierne. Y lo que quiero hacer con ustedes, este tiempo que nos queda, es darle no sé si voy a llegar a la tercera, pero bueno, mi intención, tres verdades o tres proposiciones. Tres verdades gloriosas o tres proposiciones. La primera es, y puede escribir 1 Romano, la paz de Dios debe gobernar mi vida. La paz de Dios debe gobernar mi vida. ¿La vida de quién? La mía. La vida de Justo, la vida de Onix, la vida de Fontana, la vida de Virgilio, la vida de Juan Carlos. Mi vida. No es que la paz de Dios debe gobernar en el que está al lado mío. La paz de Dios debe gobernar mi vida, hermanos. Miren, hay tres formas o dimensiones, como usted lo quiera escribir, que vemos en las escrituras
que describen la paz de Cristo o la paz de Dios. Y esas se relacionan las unas a las otras. La primera, o letra A, sería la paz con Dios. La paz con Dios. Lo leímos en nuestra introducción, capítulo 1, el versículo 20, o no miento, no lo leímos. Desde el 19 podemos leer, nos quedamos en la lectura ahorita hasta el 17, nos leímos el 18, vengan conmigo el 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Cristo, habitase toda plenitud. Dicho sea de paso, 1.19, Colosenses 1.19, dicho sea de paso, este versículo en una forma clara dice que Jesucristo es Dios, porque en Él habita toda plenitud. Bueno, pero este no es el estudio de qué es lo que significa plenitud. Miren el versículo 9. Y por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Reconciliar consigo, ¿quién es Él ahora? Consigo, Dios. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Reconciliar con Él todas las cosas. ¿Qué es esto? Esto es paz con Dios. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo, ahora nosotros, que antes éramos rebeldes para con Dios, desagradecidos para con Dios, hijos de ira, hijos de condenación, ahora por la sangre del Señor Jesucristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Antes había, y estuvimos hablando en la mañana, en el estudio de la mañana acerca de esto, en el contexto de la justificación. Antes de estar en Cristo había una relación de ¿qué? Entre nosotros, de guerra. Había una relación de guerra, una relación de hostilidad. Ahora, por la sangre del Señor Jesucristo, el creyente tiene una nueva relación con Dios, una relación de paz, una relación de paz. Y eso es lo que las Escrituras le llaman la paz con Dios. La paz con Dios. Ahora entre el pecador que está en Cristo, por supuesto, y Dios, no hay enemistad, no hay guerra, no hay ira, hay paz. Eso es lo que las Escrituras llaman la paz con Dios. Ahora ya yo estoy en paz con Dios y mucho mejor aún, Dios está en paz conmigo. Dios está en paz conmigo. La realidad es que esto implica una mala noticia. Porque si tú no estás en Cristo Jesús, si tú no, por así decir, si la sangre del Señor Jesucristo no ha limpiado de todos tus pecados, la relación tuya y Dios es una relación de guerra, una relación de enemistad, de hostilidad. Y esta mañana una persona dijo, algo así, no fue que la persona dijo, pero salió a reducirse. Hay algunos que no creen en Dios, algunos que no piensan en Dios. Y la pregunta fue, pero si esa persona no creen en Dios, ni piensan en Dios, ¿cómo pueden estar en guerra con Dios? Romanos capítulo 1 nos enseña que una causa primordial de esta relación de enemistad, de ira, de condenación, de rebeldía contra Dios, ¿saben cuál es? Es el no darle gracia. El no darle gracia a Dios. El no reconocer que Él es Dios. El no reconocer que Él es el creador, el dueño absoluto de todas las cosas. Que Él es el que te da la vida, el intelecto y toda la capacidad para tú hacer todo lo que tú haces. Incluso el tener hijos, el tener trabajo, todo. El poder respirar. Y las Escrituras claramente, el acto de no pensar en Él, de no adorarle, de no agradecerle, es un acto de rebeldía que promueve o alimenta, por así decir, la ira de Dios contra ti. Pero no así para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios ahora hay paz con Dios. Él no está ya más airado con nosotros. Gloria a Dios por ello, hermanos. La segunda dimensión de esta paz es la paz de Dios o la paz
de Cristo. Algunos versículos dicen paz de Cristo. Es lo mismo, la paz de Dios o la paz de Cristo. ¿Y qué es esto? Es el saber, por supuesto, que no solamente hemos sido reconciliados, le estoy leyendo mi nota, ¿no? Es más que saber que hemos sido reconciliados con Dios. Esto es paz con Dios. Pero también el hecho de que nuestras vidas están en las manos de nuestro Padre Celestial, el cual nos ama con un amor eterno. Eso es la paz de Dios. La paz de Dios. Juan 14, 27, lo voy a leer, simplemente dice, y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Creed o confiad en mí. Las escrituras hablan acerca de esta paz de Dios. Es el acostarse, el saber, sabiendo que si esa es la última noche de mi vida en este mundo, todo está bien con Dios. Todo está bien con Dios. Que no hay condenación para mí. Que Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Eso es lo que produce esa paz interna. Es algo, sí, subjetivo, es un sentimiento, pero que nos lleva a estar tranquilo, no importan las circunstancias, porque no solamente entre Dios primordialmente, porque todas las cosas están bien entre Dios, mi creador, mi juez y yo, sino también porque Él está por mí, porque Él está activamente obrando todas las cosas en las situaciones de mi vida para mi bien. El saber que Él está en control de todas las cosas produce la paz de Dios, la paz de Dios. Una vez más, es imposible para el inconverso tener esta paz. Es imposible. Fuera de Cristo, la persona no puede acostarse con la certeza, con la seguridad de que todas las cosas entre Él y Dios están bien. No con el fundamento o con la autoridad de las escrituras. Sería un invento de su imaginación. Sería una esperanza así como dicen, bueno, yo espero, ojalá, como dicen en Santo Domingo. No, porque la realidad de la vida es que fuera de Cristo lo que las personas están esperando, ¿no? Teniendo esperanza es en sus buenas obras. Yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. Yo obedezco, yo creo en Dios, yo esto, ¿no? Pero, sin embargo, el cristiano puede tener la certeza, la seguridad, la esperanza, pero cuando las escrituras hablan de esperanza, es una seguridad, es una confianza de algo que no ha pasado. ¿Me entienden? Todavía no ha pasado, por eso es fe, por eso es esperanza, pero no es esperanza como ojalá. Esa esperanza en el sentido de es una seguridad, ¿no? Y algunos de ustedes tal vez que no conocen de Cristo pueden decir, wow, eso suena bien arrogante. Yo pensaba así, que cuando una persona, un creyente me decía, no, yo tengo la certeza de la vida eterna, yo pensaba que era algo arrogante. Hasta que entendí verdaderamente el Evangelio. Y me doy cuenta en realidad que no tiene nada de arrogante. Me explico. Yo estoy seguro de que voy al cielo porque el Señor Jesucristo en su gracia, en su amor inmerecido, tuvo misericordia de un pecador como yo. Yo no es que me merezco, lo único que me merezco es el infierno. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, me abrió los ojos y me hizo entender que yo era un miserable pecador y me dio la fe para creer en Cristo y me dio la gracia para arrepentirme y me arrepentí y Dios me dio la vida eterna. Yo solamente estoy creyendo lo que Dios dice. ¿Eso es arrogancia? Arrogancia es esto. No, yo no creo en las escrituras. Yo creo basándome en mí mismo, en mi sabiduría, en mi experiencia,
conciencia en mí y solamente en mí, que Dios me va a aceptar. Ahí eso es arrogancia. La otra simplemente acepta humildemente, permíteme decirlo así porque es la verdad, humildemente, que lo que Dios dice es verdad. Que Dios mandó al Señor Jesucristo a morir en lugar de un miserable pecador de mí. Que cargó Él en la cruz todos mis pecados, pero que al tercer día le levantó de los muertos para darnos la evidencia, la prueba de que en Cristo Jesús hay perdón. La tercera dimensión de la paz, de esa paz que las Escrituras hablan, es por supuesto la paz. Vengan conmigo a Efesios. La paz los unos a los otros, por supuesto. Esta paz que debe de haber en la relación los unos a los otros. Vengan conmigo a Efesios, capítulo 2. Efesios 2. Desde el versículo 11 vamos a leer, posiblemente al versículo, hasta el versículo 16. Léanlo junto conmigo, por favor. No en voz alta, por supuesto, en voz baja, pero léalo conmigo. Yo quiero que todos ustedes lean de una Biblia, por favor, conmigo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, eso es todo aquel que no es judío, nosotros somos gentiles, por descendencia de sangre, ¿no? Nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en el cual estaba sin Cristo, alejado de las ciudadanías de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin esta certeza de la vida eterna. ¿Puede haber algo peor que esto? Yo se lo pregunté una vez a usted. ¿Puede haber algo que una persona en esta posición o en esta condición, apartado de los pactos y de las promesas de Dios y sin esperanza y sin Dios en el mundo, puede haber algo peor? ¿Ah? Todos dicen que no. Levanten las manos. No levanten las manos todos los que digan que no. Hermano, yo diría que sí. El infierno. Sin Dios en el infierno. Mientras estén vivos hay esperanza. Una persona puede estar aquí hoy sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Y para el final del servicio puede estar con Cristo, en Dios y con esperanza. Y no ir al infierno. Pero en el infierno ya no hay más oportunidad, ¿no? Es una pregunta tricky. Sí, porque tiene razón, ¿no? Entonces, miren, vamos a seguir leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne que las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿haciendo qué? Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿De qué está hablando ahí? De reconciliar ¿a quién? Es claro, los unos a los otros, vamos a decirlo así, los unos a los otros. Esta es la tercera dimensión de la paz, que debe haber paz los unos a los otros. Y obviamente, regresen conmigo a Colosenses, por el contexto, yo puedo asegurar que es acerca de esta tercera paz que Colosenses está hablando. Porque ¿cuál es el contexto? Bueno, eso sí lo leímos, el contexto. No, el contexto es, ¿se recuerdan? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo y malicia, los unos a los otros. No debe haber eso, los unos a los otros, sino debe haber vestidos pues, ¿no? Con entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdón, de paciencia,
soportaos unos a otros y perdonaos los unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, en vez de ira y grito y pleito y divisiones, vístanse de amor, perdónense los unos a los otros. Y el versículo 15 en este contexto dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No, la pregunta es entonces, ¿qué quiere decir y la paz de Dios gobierne vuestros corazones? Para eso yo le tengo primeramente que explicar qué quiere decir la palabra gobierne. Dice que gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne es la misma palabra que se usa en la palabra referee o ampalla. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la paz de Dios debe hacer un ampalla, un referee. ¿Qué es un referee? Es aquella persona que define, por ejemplo, en el béisbol, si es un hit o un out, si llegó al home safe o fue out, ¿no? Si ganó o perdió, si fue descalificado o no. Es el que define, entonces, en realidad, las reglas, por así decir. Las reglas. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, y el ampalla, dice, y la paz de Dios debe ser el ampalla en vuestros corazones? ¿Qué quiere decir eso? Mire, simplemente, permíteme leerles de mis notas para expresarme más claro, ¿no? Debe ser, ok, si lo encuentro. Sí. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si están comiendo notas, usted puede escribir factor dominante. Factor dominante. ¿Qué quiere decir? En otra palabra, la idea de Pablo es que nuestras relaciones el uno a lo otro, el árbitro que debe decidir cómo conducirme, el curso de seguir de mi vida, de mis hechos, debe ser la paz de Dios. Aquello que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Aquello que contribuye a la paz y a la unidad de la iglesia. Permíteme ponérselo en una forma súper clara. El árbitro en mi vida debe de ser, en otra palabra, si lo que voy a decir, lo que voy a hacer, mis hechos, mis acciones, mi conducta para con ustedes, si mi conducta o mi hablar, por ejemplo, con Fontana, la pregunta es si lo que le voy a decir o cómo me voy a comportar con él va a producir paz y unidad y mutua edificación entre nosotros. Si va a causar problemas, divisiones, no, el árbitro debe decir no. El factor dominante debe hacer esta pregunta, debe ser la paz de Dios. Y la paz de Dios en este contexto es la pregunta, ¿esto que voy a decir va a cultivar amor, va a cultivar paz, va a cultivar unidad, edificación entre nosotros? Si va a cultivar enemistad y división, el árbitro se debe levantar y decir, hey, ahí no vaya. Hey, eso no lo diga. Hey, así no lo mire. ¿Entienden? ¿Entiende? Y la paz de Dios en este contexto es aquello que debe de controlar. Es el factor dominante, decisivo de nuestra conducta. Mi conducta para con Jorge debe ser gobernada, controlada por esta pregunta. ¿Cómo me voy a comportar con él ahora? ¿Va a producir paz entre nosotros y unidad? Si va a producir problema, guerra y desunión, la paz de Dios me debe decir a mí, no lo haga. O la palabra de Dios me dice a mí, no lo haga. Este debe ser el factor dominante que domine, que predomine en la relación los unos a los otros. Para que pueda haber paz y unidad en la congregación, hermanos, usted y yo debemos de ser gobernados por la paz de Dios. De otra manera, no va a haber paz. No nos vamos a soportar los unos a los otros. ¿Por qué?
Porque la realidad es que en la práctica somos ¿qué? Insoportables. Pero cuando es la paz de Dios que gobierna mi conducta, mi hablar, mis motivaciones, mi acción, la manera en que yo te miro o te dejo de mirar, que te hablo, etcétera, etcétera. Cuando es la paz de Dios, o sea, cuando es el factor cuando el Espíritu Santo me hace la pregunta, lo que vas a hacer, ¿va a producir problema? ¿Va a producir un chisme? ¿Va a producir una división? ¿O va a producir paz y unidad? Si es así, entonces el árbitro me dice, ahí sí. De la otra forma no. Por supuesto, en Romanos, no tienen que ir allá, en Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es lo mismo, el mismo principio que el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En vuestros corazones. A la que asimismo, fíjense lo que dice, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. ¿Ven la unidad? ¿Ven la unidad? A un solo cuerpo. Si la paz de Dios no está gobernando en sus corazones, no va a haber unidad en el cuerpo. ¿Va a haber qué? Va a haber divisiones. Va a haber divisiones, por supuesto. La segunda, al segundo factor o verdad o proposición que yo quiero compartir con ustedes es este. Denme un segundo. Ok. Es este. Los lentes. La luz aquí es terrible. Yo no veo hoy nada. Le voy a echar la culpa a la luz Fontana. Si tú me entiendes, ¿verdad? Ok. Entonces, mire. Sí, ok. La unidad, si están tomando nota, la unidad y la paz son producto de la gratitud. O van de la mano de la gratitud. Mejor, van de la mano de la gratitud. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, a un solo cuerpo. Y fíjense lo que dice, punto y coma. Y sed agradecidos. Esto no, él no está saltando, él no está yéndose a otro tema ni nada por el estilo. Él está hablando de lo mismo. Él está hablando de lo mismo. Él está diciendo, para que no hagan ira, divisiones, griterías, malicia, enojo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Debe de haber, si no debe de haber esto y esto y esto y lo otro. Y esto es posible si la paz de Dios gobierna en sus corazones. Y ahora dice, y sed agradecido, agradecido. ¿Por qué usted cree que él dice aquí sed agradecido? ¿Por qué en el contexto de tener paz y unidad, las escrituras nos llaman a ser agradecido? Ustedes pueden contestar, le estoy dando la libertad de levantar sus manos. ¿Saben por qué? ¿Qué ustedes creen? Lo hago también más para que vayan pensando. ¿Por qué ustedes creen que aquí, que en las escrituras y por supuesto aquí, ¿no? Siempre, para que pueda haber paz y unidad, las escrituras dicen, tenemos que ser agradecidos. Déjenme decirlo así de esta manera. Al nosotros vivir consciente, le leo mis notas, que hemos sido perdonados, aceptados, amados por gracia solamente, y que todo lo que tenemos es de pura gracia, se nos facilitará el perdonarnos y el soportarnos y el tener misericordias y el amarnos y el tener gracia los unos a los otros. Y esto producirá paz y unidad entre sí y en la iglesia. Y esa es la clave. Cuando hacerte la pregunta, ¿cuánto te perdonó Dios la semana pasada? ¿Cuánto te perdonó a ti Dios la semana pasada?
Si tú te crees buenachón, no te perdonó mucho. Si tú te crees bien, bien bueno, no te perdonó nada. Pero si tú eres como yo, te perdonó mucho. Te perdonó mucho. A ti también, Fontana. Todo. Así es. Así es. El que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama y mucho agradece. Esa es una de las razones, maybe, por la cual tú no amas a Dios. Porque Dios no te ha perdonado. Si Dios no te ha perdonado, tú no tienes nada que agradecerle, ni razón por qué amarlo. Pero cuando Dios te ha perdonado, y mucho como me ha perdonado a Fontana y me ha perdonado a mí, tenemos mucho que amar y mucho que agradecer. Y mucho que agradecer, hermanos, agradecer a Dios y agradecer al otro. Aquí está hablando más de agradecer al otro. En vez de quejarnos y llenarnos de ira y enojo contra el hermano, ¿por qué mejor no le agradecemos al hermano? Ustedes ven cómo esto todo se une, lo pueden ver. Cuando yo estoy molesto con una persona que, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, por el bien de usted. Miren, lo primero, y es en serio, es muy en serio lo que le voy a decir. Lo primero que yo sé que debo de hacer es comenzarle a darle gracias a Dios por perdonarme y comenzarle a darle gracias a Dios por el hermano. Y Señor, gracias, porque Él me hizo esto y esto. Sí, es verdad, Señor, perdónalo o ah, saca este enojo que tengo, lo que sea. Pero Señor, mira, también Él esto, y 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 lo otro. Y tantas cosas por las que yo estoy agradecido por esta persona, que el Espíritu Santo, hermano, y aquí tómenme la palabra, porque es la palabra de Dios. Le aseguro que la ira y el rencor de usted en su corazón vaya haciendo así. Cuando viene a ver, se va, se desaparece. Ahora yo quiero entrar en un territorio totalmente diferente a tal vez como yo haría cualquier enseñanza. Y es este territorio que voy a entrar ahora, es bien personal. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la gracia a un hermano? No es una pregunta para que se quede así. No, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a un hermano? Déjame hacértelo diferente. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a Jesús Villalobos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a Silvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a Jesucito? O a Daniel, o a Onix, o la lista va una y otra, a todos los hermanos que sirven, a Virgilio, por ir en el nombre de la congregación hispana a la cárcel a predicar. No es un ejercicio, es una pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a Virgilio? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a mi esposa por cantar? A Diego. ¿Cuándo? No es una prédica. La prédica ya se terminó unos minutos. Es una pregunta muy en serio que yo te estoy haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la gracia a un hermano? Si te pregunto cuándo fue la última vez que te quejaste, tristemente yo sé la respuesta: contra un hermano. Vergüenza debería de darnos. ¿Cómo puede haber paz y unidad en una congregación donde no nos damos gracias los unos a los otros? Donde no es la pregunta, lo que voy a decir,
lo que voy a mirar va a producir paz, va a producir unidad. Cuando estas dos cosas no existen, no puede haber unidad en una forma práctica, porque en una forma posicional, la sangre del Señor Jesucristo logró la unidad en la congregación. Y ahora, pero esta es la primera parte de Filipenses. La segunda parte de los Filipenses, si la sangre del Señor Jesucristo los reconcilió a ustedes con Él y los unos a los otros, ¿no debería de verse esa reconciliación manifestada los unos a los otros? Cuando la paz de Dios te controle a ti y a mí, y nos demos gracias los unos a los otros constantemente, entonces la paz de Dios va a brillar en esta iglesia de Boca Ratón como nunca más se ha visto. Y Dios va a ser glorificado, y pecadores van a ser traídos cuando vean que somos uno. Mientras tanto, hermanos, es imposible. Y lo último es que dice el versículo, y la palabra de Cristo more en abundancia. Esa es la tercera, y con ello termino. Para que estas cosas, lo anterior, el 1 y el 2, puedan ser una realidad en tu vida, la palabra de Cristo tiene que abundar en tu mente y en tu corazón. Pero te quiero dejar allí pensando, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste donde Melissa, donde Jesucito, donde Oni, donde Virgilio, donde Mercedes? Y le dice, Mercedes, gracias por estar en la puerta y darle la bienvenida a los hermanos y a los visitantes. Hermanos, que la paz de Dios sea el árbitro en la relación los unos a los otros para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu palabra. Qué diferente serían nuestras vidas, nuestras relaciones los unos a los otros, si tan solo pudiéramos poner en práctica tu palabra. Perdónanos, perdónanos, cuando tu palabra es tan clara, cuando en tu palabra hay tanta sabiduría para podernos amar los unos a los otros y que la paz pueda, Señor, manifestarse, y la unidad y la mutua edificación y la salvación, y a veces no te hacemos caso. Perdónanos, ayúdanos a que la paz tuya sea el factor dominante en nuestra conducta diaria. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a agradecer a la Iglesia Hispana de Boca Ratón por tener sana doctrina, por tener pastores que no están interesados en el dinero, por tener pastores íntegros, por tener tantas personas que sirven. A pesar de ser una iglesia tan pequeña, aquí la mayoría de personas, de miembros, sirven y te damos gracias. Hermanas que cada primer domingo nos sirven la mesa del Señor, maestros, maestras, diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido tan bendecidos por ti. Ayúdanos a ser personas gratas para tu gloria, para nuestro bien y nuestra unidad y la paz. En el nombre tuyo. Amén.